Bienvenidas y bienvenidos a Cultura 2.4. Hace unos pocos días, te diría antes de ayer, pero como estos programas llevamos más de 30, quedan en la web para siempre y podés ver uno un día, otro, o no verlos, pero si digo hace unos días, esto cómo se va a entender cuando lo veas a lo mejor dentro de 2 meses. Pero bien, lo que importa es el tema. Me entrevistan en Radio 10 y yo cuento que por primera vez en 62 años la Feria del Libro de Frankfurt no tiene stand propio, stand oficial. Vamos por partes. Conozco la Feria del Libro de Frankfurt porque fui 3 veces. En la feria que tenía que ver con el Bicentenario, me acuerdo, la cerré entrevistando al gran poeta Juan Gelman. O sea, conozco bien la Feria del Libro de Frankfurt. Esto no lo digo para hablar de mí, lo digo para que se entienda el gravísimo error que comete una vez más este gobierno. Por su odio a la cultura, es evidentemente que odia los libros, odia el cine, odia el teatro, todo odia, ¿no? Pero tratemos de no ser pasionales y ir a los argumentos. La Feria de Frankfurt es una feria de negocios y de intercambio. Cuando digo de negocios, a quien gobierna, que es tan capitalista, tan procapitalista, le cuento cómo es para que se entere. Pobre, tiene derecho a enterarse. Se compran y se venden derechos, pero eso significa mucho para la Argentina, mucho. ¿Por qué? Porque se puede comprar los derechos de Selva Almada, o de Mariana Enríquez, o de Inés Arteta, que está hoy con nosotros a través de una excelente novela que es La Malparida. Entonces, ¿qué ocurre? Se traduce al japonés, al chino, al inglés, se traducen. Por lo tanto, no solo es un daño por no tener el stand que siempre hemos tenido, y yo siempre he disfrutado mucho en ese stand, he ido a trabajar siempre, por supuesto, sino porque perjudica la industria del libro, que ya tiene el 21% del IVA encima, que estamos con una recesión del 30 o del 40% menos de ventas en cualquier librería argentina. Y la Feria del Libro de Frankfurt significa que nuestros escritores se conozcan en el planeta. Significa difusión, significa traducciones, lo vuelvo a repetir. Solamente la ignorancia, la enorme ignorancia de quien está al frente de Cancillería puede decir no hay plata para un stand. Por supuesto hay muchísima plata para muchas cosas, ¿no es cierto? Pero para la cultura no. Una vez más, cometen un error que perjudica incluso lo que dicen tanto defender, que sería el sistema capitalista, el paraíso del sistema capitalista. Bueno, lo están perjudicando también. No solo perjudican a los autores. Cambio de tema, Inés Arteta, qué buena novela es La Malparida. Qué buena novela, y me enteré recién cuando llegué acá que lo que cuenta, además de contar lo que es lo único importante, o lo más importante a través de un manejo extraordinario de la lengua, dice que lo que cuenta es verdad, ¿es verdad? Es verdad. ¿Cómo lo estudiaste? ¿Cómo lo investigaste? Lo investigué en todas las fuentes que pude conseguir, desde diarios, registros navales, un historiador que es el que más lo investigó, que se llama Javier Musillo, con quien me puse en contacto, y la fuente más interesante fue un libro que se llama Río Abajo, de Lobodón Garra, que es el seudónimo de Liborio Justo. Él en ese río cuenta un relato como desarmado, desorganizado en el conjunto detrás del otro, y hay un sector muy interesante donde los isleños cuentan que ella conoció a su tío, primo, abuelo, y además que sigue estando. ¿Cómo que sigue estando? El fantasma. El fantasma, claro, exactamente, el fantasma. Estamos hablando de un grupo, por llamarlo de alguna manera, de piratas que asaltan los barcos, año 1870, hasta 20 años son de que cuenta la novela, ¿no es cierto? Asaltan los barcos. Allí hay una mujer, María del Carmen, creo que es el nombre, Marica es el apodo permanente que ella tiene, a la que en ese trayecto
le matan a su propia hija y ella se convierte en la dueña de la banda, ¿es así? La capitana. La capitana. Sí. Y se convierte en más, voy a usar una palabra que no me gusta, en más macho que los machos, ¿no? ¿No? Sí, exactamente. Ella encuentra esa forma de supervivencia, que lo que a mí me interesaba como indagar y hacer participar a los lectores es cómo sucede eso. Por eso coloco otra cautiva adentro de esa banda, porque por escasez de hembraje las mujeres no las mataban, y que esa otra fuera la que tuviera su perspectiva de mujer más, entre comillas, femenina, en el sentido de ser más temerosa, no encontrar mucho la forma de sobrevivir que no sea haciendo tareas domésticas, incluyendo las sexuales, pero pasando desapercibida y siendo funcional. Entonces, Y lo desde más esos importante ojos. para mí como lector es que Emilia escribe todo el tiempo. Y esto es dejar testimonio, ¿no? ¿Sí? Y ahí se consigue una nueva funcionalidad adentro de ese cautivaje, que es, o cautiverio, que es ser la que va a contar la historia de la capitana, de la otra mujer tan fuerte. Eso le interesa mucho y eso es muy interesante porque es lo que cuentan los isleños en lo que le cuentan a Liborio Justo, que ella decía: quiero que se hable de mí, que la milicada me odie. Y la milicada seguramente la odia porque, según cuenta Inés, en un momento ella le gana un barco a la milicada, o sea, pelea y gana ella. Impresionante. Vamos a seguir con el tema, por supuesto. Maestro, Norberto Gonzalo. Qué fuerte es ir al Teatro La Máscara. A ver, ya nadie recuerda a Frédéric Chopin, una apuesta estupenda que por supuesto te estoy ya recomendando. Contanos. Muchas gracias. Bueno, sí, estamos muy satisfechos, muy conformes, muy contentos con esta versión. La estrenamos ya hace 1 año y medio. La temporada estamos transitando la segunda y terminando la segunda temporada. En La Máscara es una alegría poder siempre priorizar al autor nacional. Eso es lo que tratamos de hacer desde hace 25 años, que vamos a cumplir el próximo año con La Máscara. Y sin alguna excepción ha habido, pero en general se ha estrenado siempre al autor nacional. Y bueno, obviamente el caso de Tito Cosa es más que un homenaje. Ahora, la apuesta es puro teatro. Ustedes están viendo imágenes mientras nosotros hablamos. Es puro teatro. Actores, muy buenos actores, mucha potencia interpretativa y la magia que tiene ese texto, que sin buenos actores no podría de ninguna manera tener la potencia que tiene. Siempre el teatro es territorio de actores, por supuesto. ¿Cómo ves vos esta historia donde, como siempre, el presente es también el pasado y también de alguna manera el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que hace Tito Cosa? Por supuesto, Tito juega con la metáfora, con la memoria, con las imágenes y con los tiempos, obviamente. La relatora, digamos, la que cuenta toda esa memoria, todos esos recuerdos, Susi, bueno, no vamos a contar más de lo posible, pero digamos que es la que está presente en la historia y recuerda a su familia, a sus padres, a su hermana y a un novio de su hermana que tuvo mucho que ver con ella, por lo menos con sus intenciones. Claro, porque Tito Cosa, ¿no? Toca una época donde una mujer a los 30 años, si no te casaste, sos una solterona. Lee a Roberto Ar, ahí aparecen muchos los solterones, ¿no? Había dichos, ¿no? Dichos espantosos. Se quedó para vestir santos, por ejemplo. Y es un poco el caso de Susi. Seguro. Y además nos gusta decir, por lo menos yo siempre lo comentaba así, que es una metáfora de Tito sobre el 17 de octubre. Claro, porque el 17 de octubre está muy presente a través de Frédéric Chopin, pero nosotros sabemos que el 17 de octubre es una fecha distinta, que es recordar a Frédéric Chopin. Obviamente, una fecha muy nuestra, pero que coincide con la historia, con la memoria, porque Chopin falleció un 17 de octubre y al cumplirse ese centenario, entonces la metáfora surge, por supuesto, con nuestro 17 de octubre. Bueno, ese es el relato.
Y hay muchos mundos que habitan Bueno, la está el mundo memoria. del socialismo, el mundo del Claro. anarquismo. Me llamó la atención que la señora bien, hay gente bien y gente mal. La señora bien decía que socialista como novio para la nena se admite, anarquista no. Sí, seguro. Y además decía que los buenos candidatos estaban en el Partido Socialista. Eso me Y que sorprendió. los buenos socialistas tenían automóvil y un negocio en la estación. Esos eran los buenos socialistas, los realmente socialistas. O sea, esa madre entrañable que hace Amancay Espíndola ha vivido toda su vida pendiente de poder instalar el busto de Chopin en la estación de Villa del Parque, en la plazoleta de Villa del Parque. Y bueno, fue lo que consiguió. Pero no, ella tenía otra ambición, otro objetivo, que era traer los restos de Chopin. De Chopin. A Consiguió- Villa del Parque. Es Exactamente. complicado el viaje, es un poquito complicado. Me acuerdo también del amor, el amor fallido, ¿no? Entre Frank y Zule. Exactamente. Frank es encarnado por Claudio Paso, es una composición notable de Claudio Paso. Fue convocado por eso, realmente por su gran facilidad para la composición, además de ser un actor muy dúctil, además tiene una gran facilidad para la composición y por eso está en este elenco, es un actor bárbaro. Bueno, ahí es la muestra de que los tiempos están presentes, el ayer y el hoy. El ayer, según su relato, en esa participación en la guerra, a la que él llama una guerra casi colectiva, donde participó de todas las escaramuzas posibles de esa guerra, según su relato. Y después en el presente, en ese presente del año 81, Está hecho un viejito. que lógicamente es un anciano, Ujú. entonces, y esa composición, esa transformación es absolutamente de un segundo para el otro, a la vista del público. Buscamos eso, además de lo que Tito pide en la obra. La obra está puesta, primero quiero decir que es el elenco que yo quería convocar, que yo quería juntar. ¿Llegó a verla Tito o no? Sí, claro. La vio estuvo en el Tito, claro, estreno, porque sí. hace cuántos años. El año pasado, claro. Sí, claro, estuvo no, en el no. estreno, ¿no? Estaba Tito, contentísimo, Tito. Y es una doble alegría, obviamente, poder decir eso. Fue su última apuesta que vio. Porque cuando se estrenó después El Guapo del compadrito, el 900, Guapo. en el Cervantes, había Falleció fallecido ese el día anterior. el día del estreno, creo. Había fallecido el día anterior. Bueno, él estuvo en el estreno de su última apuesta en escena. Inés, contame cómo construís ese mundo lingüístico de este texto. Con 2 diccionarios de lenguaje matrero, de lunfardo, con siglo XIX y con la frondosidad de ese paisaje que es barroco y lírico y tiene muchos olores, sonidos que pudieran como mitigar un poquito toda la violencia. ¿Lo conoces al lugar, no? Sí, ¿En serio? sí. O sea, te metiste ahí adentro. Pasa que pasé mucha infancia ahí, sobre todo en la primera y la segunda sección, no a la altura de esta isla de la Paloma y después donde ellos escapan, que es más profundo, que en los registros, ellos en teoría, una vez que son asediados en la isla frente a la isla de la Paloma por la policía, se habrían escapado a Martín García. Martín García me parecía muy expuesto, como sabiendo que la policía está tan al acecho. Entonces me pareció que podría haber sido un correr la voz y entonces los coloqué mucho más profundo, que esa es la parte que no conozco, que es, me parecía que se parecía más como a Kurtz, Marlowe detrás de Kurtz en El corazón en las tinieblas, que cada vez es más denso el paisaje, cada vez más intrincado, y más oscura el alma del Uh-huh. protagonista en busca del otro. Ahora, vos hablaste con gente que recuerda algo de esta historia. Leí ¿Leíste lo a este autor a lo que le dijeron a Liborio Justo y él lo registró. Sí. Ahora, vas a las islas y ellos siguen hablando de ella. Incluso la gente de canotaje, de veleros, pasan por los bajos del Temor y saben que ahí es donde ella fue. No quiero spoilear, pero es una parte que después trae toda esta
este temor a la noche ahí, porque puede volver ella viva o muerta, como nadie vio su cadáver. Claro, nadie vio el cadáver. No, No se sabe. no. No se sabe si murió por años, sí, pero Como después punto. las bandas continuaron, no con tanta fiereza, pero continuaron, ellos seguían diciendo que ahí dentro, ¿no? Porque ellos eran muy protectores de los isleños, es decir, con ellos no se metían. Ahora, buscaban que un barco encallara, esto es lo que yo entiendo. Sí, Que estuviera trabado en la arena y ahí le caían, ¿es correcto lo que digo? sí, eso es muy pirata Sí, de toda la historia. Es decir, con un barco de bajo calado, estar esperando que un barco más grande encalle. Entonces el barco de bajo calado muy fácilmente se puede acercar y hacer lo que quiera con el barco grande. Pero a mí lo que me interesa aquí es que ese lugar que cambia, tan cambiante, porque con el instrumental de la época era imposible saber dónde estaban los bancos. Entonces, como cambian de lugar, claro. entonces era fácil para ellos ir a abordarlos. En un momento trae Amalia de Mármol aparece en el texto. ¿Por qué? Y además criticás a Amalia desde el mismo lugar que la criticaría yo, pero te escucho. La coloqué porque a la que escribe, y a escribir como una forma además como asertiva para ella en ese momento, como de tomar decisiones, le habían dicho tantas veces, durante 10 años, no te puedes ir de acá, es imposible, te agarra un tigre apenas... Cosa que era cierta, o supongo. otra banda que te alquila, es imposible salir de aquí, durante 10 años. Y cuando a ella le llega el libro de Amalia, le provoca un reflejo de lo que sería su no vida dentro del sistema, es decir, una vez que saliera de la marginalidad, porque ella no tendría cabida en ese mundo, que es lo que implica una cautiva en la literatura argentina, es esa temática de una frontera que se corre y de alguien que una vez que la cruzó no obtiene lugar de nuevo. Entonces yo creo que esa lectura y ese lugar que encuentra en Amalia, como de alguien que tiene que ser heroico y a la vez pura, es lo que la impulsa a ella a decir, me la juego todo o nada. Claro, porque en realidad Amalia es como un personaje muy, perdón, como ya me animo a decirlo, muy de cartón, ¿no? Es decir, todo es perfecto en la casa, todo es francés, los volados de la cama, los cortinados, todo es perfecto. Los malos siempre son los otros, ¿no? Sí, además me parecía que a ella le tenía que molestar sí o sí todo ese, que un escritor hombre le dedicara tanto lugar a todos esos bordados y cortinados, como si jugaran un papel importante en lo que está pasando. Y también el ver quiénes eran los buenos y los malos, en teoría, Claro, hay para un... Mármol. En el teatro hay un espectáculo con una gran actriz que es Lorena Vega y también estaba Valeria Lois. Creo que el título es Las Cautivas, lo vi 2 veces ya. Sí, ¿no, Norberto? Lo vi 2 veces. Donde, bueno, el destino era o te casás con quien tu papá elige, o el convento en algunos casos, y tu papá elegía un señor anciano, generalmente con dinero. Entonces, bueno, en Las Cautivas no la pasa tan mal la cautiva, más bien al contrario, descubre su propia sexualidad con otra mujer, la pasan bomba. Bueno, ese era el ambiente del año 1870, desde los comienzos de la fundación, por llamarlo de alguna manera, de la Argentina en estos territorios, es un poco así. O sea, quiero decirte que a ella lo que le esperaba era, ella iba a la otra orilla a casarse con un señor que no conocía. Para salvar las deudas de su padre. Por eso. No es lindo como Sí. destino, ¿no? Pero ella no se lo había cuestionado hasta después de unos años de estar cautiva y empezar a imaginarse su vida luego de unos años, porque además ese hombre tenía hijos, es decir, ella iba a atender a esos hijos y a ese hombre. Claro, y alguna palabra que utilizó Inés, que es muy correcta la palabra por el libro que escribió, esas mujeres había poco embraje, hembras, o sea, hembras, o sea, animalitos, ¿no es cierto?
Y entonces las violaban todos, hacían cola para violarlas. Porque bueno, eso era el papel de la mujer en esa tribu. En la otra era otros, ¿no es cierto? Pero ese era el lugar que ocupaban. Bastante parecido, calculo. Bastante parecido, por supuesto. Por supuesto que sí, claro. Tal vez con los bordados de... Con lo claro, de con mármol. todo impecable, ¿no es cierto? Pero la capacidad de elección, cero. Absolutamente cero. Insisto en que es muy buena novela. Vos decís, ¿por qué exageras? No, no exagero. Vos léela, haceme caso. Lo publicó Tusquets. No tengo nada que ver con Tusquets. Pero la novela es estupenda. Qué ganas de leerla. Sí, te la tenés que devorar. Te la vas a devorar. Y yo tengo ganas de ir acá este sábado. Muchas gracias. Te la vas a devorar. Tito estaba pasando un periodo mágico y pesimista también, supongo. Sí, claro. Porque este amor tan de esperarte toda la vida, ¿no? Viste que ahora no te esperan ni 10 días, ¿no? De pronto, Por supuesto. esperarte toda la vida esperando que vuelvas y cuando volvés estás destruido, ¿no? ¿Qué pensás de ese mundo? Hay una anécdota muy simpática, muy graciosa, que, bueno, viene a cuento contarla, porque es muy cortita, pero es Contala. graciosa. Tito estaba transcurriendo el colegio secundario en los años 50. Se produce el golpe de la fusiladora, de la libertadora. Entonces Tito estaba cursando el último año o anteúltimo año del secundario, y la profesora de letras les pide una semblanza, una redacción, tema Chopin, centenario de Chopin. Te puedo creer. ¿Qué hace Tito? Enlaza el 17 de octubre con nuestro 17 de octubre. Lo echaron del colegio, por supuesto. Claro. Lo expulsaron del secundario, por O eso. sea, está claro, años 50. Y habrá sido 56, 56, ponele, claro, claro. 57. El lo gorilaje expulsan del estaba colegio. muy- Pasan los años y muchos años después, en el 81, escribe esta obra. Con aquella anécdota, con aquella idea. Se le ocurrió la metáfora y escribe esta obra. Tipo entrañable, Tito Cosa. Claro. Hemos viajado juntos. Me acuerdo una vez, no me acuerdo si era Olavarría, qué lugar, que yo le iba acompañándolo como periodista, entrevistándolo, ¿no? Y le digo, che, Tito, ¿qué querés que te pregunte? ¿Hay algo puntual? No me jodas, haz lo que quieras. Muy sencillo, ¿no? Un tipo para querer. Tito Cosa era un tipo para querer mucho. Entrañable, por usar otra vez la palabra. Realmente un tipo muy querible. Era un socialista a ultranza, a pesar de él, porque él sabía, él obviamente que conocía las dificultades del socialismo, de aquel socialismo que los socialistas soñaban, ¿no? Los de Palacio, aquellos socialistas. Bueno, y él sabía que era un socialismo casi imposible con el correr de los tiempos. Por eso escribe lo que escribe. Por eso la madre de esta familia habla del socialismo como una cosa acartonada, como vos decías recién. Igual yo creo que aunque sea muy difícil pensar en el socialismo, me parece fantástico pensar en el Pero socialismo. por supuesto, ¿no? por No supuesto. importa que haya triunfado el capitalismo, vamos a ver cuánto dura ese Obviamente. Bueno, además dice la obra, el fascismo siempre vuelve, Claro. dice Frank, ¿no? Hasta los nuestros se hicieron fascistas, dice. Un personaje entrañable, no me quiero olvidar, es Daniel Dibiase como guardián de plaza. Por supuesto. Vos sabés que yo estudiaba en el teatro, no en el teatro, se llamaba Instituto Vocacional Teatro Infantil Labardén, que sigue existiendo en Solís y Garay. Tenía como profesor Ariel Sí, Bufano. claro. Y en la plaza enfrente, además de venderte ese pirulín, le digo yo, larguito, había calecita y había guardián. Hoy no hay guardián. Por supuesto. Donde yo llevo a mi perro no hay guardián. Hay un señor que trabaja el pasto, pero no hay Pero guardián. además había heredado de su padre Exacto. esa labor. Claro. Su padre fue el primer guardián de esa plazoleta. Claro. Y lo menciona y lo añora, ¿no? Y lo homenajea a su padre. Como mi padre nunca sacó el garrote, decía. No hizo falta nunca. Y cuando se pone el uniforme, Y el además uniforme- llegó al capitán de los Boy Scouts, una cosa increíble. ahora, qué cosa tan fuerte y qué bien descrita es la soledad amorosa, ¿no? Porque uno tiene la sensación de que Susi, que es amorosa, el personaje es muy tierno. Bueno, ya, si se lo digo entre nosotros, ¿no? Como que le da lo mismo casi, ¿no? Y es Digo, lo que- con todo respeto hacia el guardián, pero también por hacia el supuesto, otro. es lo que queda, Es habla decir, de es lo- nuestro futuro con el guardián de la plaza. Claro. Después de haber pasado todo lo que relató,
Claro, el final es nuestro futuro. Bueno, no quiero adelantar más, pero no quiero traicionarme, pero es eso. Y bueno, y la amada de Frank que aparece en la obra, que es el personaje de Zule, la hermana mayor, aunque parezca menor, Claro. es la hermana mayor porque está en el recuerdo, que hace Brenda Fabregat. Y que qué bien que da el paso entre joven y no Sí, tan claro. joven, cómo sostiene cuando es joven una cosa erótica en su cuerpo, ¿no? Y posteriormente no, porque posteriormente está muy amargada, No como, quiere que como la- Doña Rosita. No quiere que la vea vieja. Exactamente. Inés, ¿qué pensás que dice hoy tu novela, ¿no? ¿De qué habla tu novela hoy? ¿De qué nos está hablando hoy a nosotros? Me gustaría que provocara preguntas respecto de todo lo que es políticamente correcto. Claro. Sobre todo, y no, o sea, sobre todo lo que es también el feminismo. Como feminista, me gusta también hoy poder cuestionarlo y decir cuál es el camino ahora. Eh, ¿Cuál es pongo- el camino po- ahora? No lo sé, pero Sí. quiero escucharlo y ojalá esta novela me devuelva eso. Eso me gustaría. Hablamos mucho entre nosotras de la sororidad, si esta novela lo muestra, qué dice sobre la traición, por ejemplo, al respecto, relacionado con la sororidad, ¿no? Y también todo lo que es lugar común, desde lo que dijimos al principio, que los dos nos ocupábamos de poner comillas con lo femenino y lo masculino, lo que es la maternidad, que lo dijimos fuera del aire, como esa construcción, el hecho de que en esa época la mayoría de las mujeres directamente eran madres y ahora es tanto más fácil poder tomar esa decisión. Ujú. Entonces, escucho mucho sobre el momento en que se mueren ambas niñas en la novela y entonces escuchar más mujeres decir qué pensaron en esos momentos. Nombrá tus novelas anteriores. Novelas son Los Caimanes, publicada por Del Zorzal, La otra mitad del universo, siempre son protagonistas mujeres, y El mismo río, publicada por Del Dragón. Después, libros de relatos, Chicas Bien, Juegos de Mujeres y la crónica La 2124, que es una historia de inmigrantes del barrio Villa 2124. Ujú. Bueno, este es el momento donde recomendamos las cosas y decimos: La malparida, Inés Arteta, no dejes de leerla. No dejes de leerla, seguramente vas a transitar algo de lo que yo transité, en el sentido de encontrar lenguaje, encontrar trama, encontrar historia, encontrar potencia desde lo lingüístico. Más no se le puede pedir a una novela. Necesito que pases el chivo exacto. Son $10.000 nada más, no te preocupes. De Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin. Bueno, ya nadie recuerda a Frédéric Chopin, está transitando los finales de esta temporada 2024, va los sábados a las 17 en La Máscara. ¿Por qué a las 17? Porque a posteriori de la función hay una charla, no es un debate, es una charla sobre la que la obra dispara, y dispara muchas cosas, como vos habrás visto, y el espectador comparte con nosotros esa digestión, ¿no? No, pues es que no me quedé a la charla, No, ¿estuvo lo bien? sé, lo sé. Huí espantado. Siempre yo espantado de los teatros. No sé por qué, no lo sé. ¿Y cómo fue la charla? No, es bárbara, se pone bárbara. Y además tiene un componente, digamos, desde que empezamos con esto, que lleva más de como 40 charlas, posteriores a la función, ha habido siempre un coordinador diferente, que es un compañero de la comunicación popular o de la cultura popular, que, digamos, de alguna manera dispara esa charla y se arma un debate, termina siendo un debate porque, claro, la obra te traslada a la realidad, a la actualidad. Claro, Que eso te tiene quería que ver decir, con la memoria, claro. pero siempre se comienza como ahora, analizando esos personajes. Un personaje del que nos faltó ¿Cuál nos hablar faltó? un poquito es el del el padre, ese anarquista que De otra compone época, Daniel ¿no? Topino, donde, Mm. claro, queda claro, él pregunta por qué perdimos en España, ¿no?
Y ahí aparece Carmela también, está presente Y claro, Carmela. ¿y por qué perdió España? ¿Por qué? ¿Por qué la dictadura de Franco? Entre muchas otras razones. Porque la izquierda, la resistencia, priorizó el enfrentamiento personal e individual casi, en lugar de oponerse a esa dictadura. Frank se lo dice, no estoy de acuerdo Se lo dice, es verdad. con el papel de la resistencia ante el fascismo. ¿Cómo se consiguen entradas? ¿Por alternativa teatral? ¿De qué manera? Sí, ¿En el lugar? claro, alternativa teatral o en el mismo teatro. En el mismo teatro, los sábado sábados a 17 las horas. 17. La dirección es Piedras. Piedras 736. Bondi. Te A maté, ver. ahí te maté. Pero sí, hay montones de... Muchos bondis. Muchos bondis y muchos subterráneos. A media cuadra de Independencia. A media cuadra de Media cuadra de Independencia, sí, Independencia. claro. Muy cerquita de otros teatros que están ahí en la zona. Inés, muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. vos, Osvaldo. Norberto, te felicito. Muchas gracias. Impecable la dirección, impecable la obra. No dejes de verla. Esto es Cultura 2.4. Este es el programa número 31. Yo Están solamente todos colgados. quiero, si me permitís, mandarle Dale. un saludo a las nominadas que tenemos, a las tres 6, actrices 4 nominadas. premios. Tenemos ese. 6 nominaciones. 6 nominaciones a los Las premios. 3 ese. actrices están nominadas como actriz. Nombralas. Estela Matute, Brenda Fabregat y Amancay Espíndola. Bueno, yo estoy humildemente nominado También como nominado director. como director. Y la obra, está nominada la obra y el autor, Tito Cosa. O sea que, bueno, la verdad Vamos que a es coleccionar una premios ACE. Muchas, pero muchas Ojalá, gracias. ojalá. Muchas Nos gracias. reencontramos en 7 días. Todos los programas están en la web, no tenés más que ingresar. Muchas, pero muchas gracias por acompañarnos.